Llevo más de 30 años mirando resultados de ecografías prostáticas y lo que veo cada semana en mi consulta me sigue sorprendiendo. Hombres que vienen con una caja de pastillas en la mano, que llevan meses tomándolas y que me dicen que no les está funcionando. Y cuando les pregunto cómo las están tomando, me doy cuenta del problema. No es el producto, es que lo están usando completamente mal. Hoy quiero hablar de algo que la mayoría de urólogos no tiene tiempo de explicar en una consulta de 15 minutos. Existe un producto que se vende en cualquier farmacia de España, que cuesta muy poco, que tiene detrás décadas de investigación científica sólida y que tiene la capacidad real de reducir el tamaño de la próstata y mejorar notablemente el flujo urinario en hombres mayores de 60 años. Pero hay un problema enorme. El 99% de los hombres que lo compra mal, lo toma mal, o lo abandona justo cuando está empezando a hacer efecto. Antes de que sigas viendo, quiero que sepas que voy a explicarte dos cosas que muy poca gente conoce. Primero, cuál es la forma específica de este producto que realmente funciona, porque no todas las marcas son iguales y ahí es exactamente donde la mayoría se equivoca desde el primer paso. Y segundo, el error de timing que convierte incluso el mejor producto del mundo en algo completamente inútil. Esas dos claves las voy a desglosar con todo el detalle que merecen más adelante en este vídeo, pero antes necesito contarte lo que está pasando realmente dentro de tu próstata, porque si no entiendes el mecanismo, jamás vas a entender por qué el 99% de los hombres fracasa con este producto, aunque lo compre en la farmacia de su propio barrio. Cuando un hombre llega a los 60 años, algo ocurre en su cuerpo de manera silenciosa pero absolutamente constante. La testosterona empieza a convertirse, en mayor cantidad que antes, en una hormona llamada dihidrotestosterona, la DHT, gracias a una enzima que se llama 5-alfa reductasa. La DHT es el principal combustible del crecimiento prostático, y cuanta más DHT se acumula en el tejido de la glándula, más células se multiplican, más crece la próstata y más se estrecha ese canal, la uretra, que la atraviesa, como un río que se vuelve cada año más angosto. Pero la DHT no actúa sola, y eso es lo que muchos no saben. A ese proceso hormonal se le suma un estado inflamatorio crónico de bajo grado que va dañando el tejido prostático silenciosamente durante años, y una tensión progresiva en la musculatura lisa que rodea la uretra, que hace que el cierre alrededor del canal sea aún más intenso. El resultado lo conoces de sobra si llevas tiempo con esto. Levantarte 2, 3, 4 veces por la noche. Tener que empujar para iniciar el chorro. Ese goteo final que ya no desaparece. La sensación constante de no haber vaciado del todo la vejiga. Y encima de todo eso, esa sombra de preocupación que no te deja tranquilo, aunque el médico te diga que el PSA está bien. Lo que más me preocupa de este panorama, y llevo décadas diciéndolo en congresos y en la consulta, es que la mayoría de los hombres llegan tarde. Llegan cuando los síntomas llevan años instalados, aguantan, lo normalizan, se dicen a sí mismos que es cosa de la edad, que a todos les pasa, que tampoco es para tanto. Y mientras tanto, la próstata sigue creciendo, la vejiga sigue trabajando a contrarreloj para compensar la obstrucción, y el suelo pélvico va perdiendo esa batalla lentamente. Lo que la mayoría de médicos de atención primaria no tiene tiempo de explicar en esas visitas de 10 minutos es que existe una ventana terapéutica. Hay un momento preciso en que los síntomas son todavía moderados, en que el tejido prostático responde bien a intervenciones, tanto farmacológicas como naturales, y en que se puede cambiar de verdad el curso de esta historia. Si se actúa dentro de esa ventana, los resultados son extraordinarios. Si se espera demasiado, las opciones se reducen drásticamente y los tratamientos se vuelven inevitablemente más agresivos. Y aquí es donde entra el producto del que voy a hablarte hoy. Muchos hombres lo han descubierto por su cuenta, buscando en internet o preguntando a algún amigo. Se van a la farmacia, compran lo primero que encuentran en el estante y empiezan a tomarlo sin ninguna instrucción precisa. Un mes después, sin resultados visibles, lo dejan y concluyen que esas cosas naturales son un cuento, que no funcionan, que los fabricantes se aprovechan de la gente. Pero el problema nunca era el producto. El problema era que nadie les había explicado cómo utilizarlo correctamente. Y eso lo voy a cambiar ahora mismo.
Mi nombre es Carlos Mendoza, soy urólogo y llevo más de 30 años ejerciendo la especialidad, la mayor parte de ese tiempo vinculado al Hospital Clínic de Barcelona. He tratado a miles de pacientes con hiperplasia benigna de próstata, desde casos iniciales que se resolvieron con simples cambios en el estilo de vida hasta casos avanzados que requirieron intervención quirúrgica. Y en todo ese recorrido he aprendido algo que no te enseñan en la facultad. El sistema sanitario tiene limitaciones de tiempo estructurales que hacen que los médicos raramente podamos dedicar la consulta a explicar los matices de los tratamientos complementarios con la profundidad que merecen. La Asociación Española de Urología reconoce el papel de la fitoterapia en el manejo de los síntomas del tracto urinario inferior asociados a la hiperplasia prostática benigna. No estamos hablando de medicina alternativa, no estamos hablando de pseudociencia. Hay ensayos clínicos aleatorizados. Hay metaanálisis con cientos de pacientes. Hay datos comparativos directos con los fármacos de primera línea. Lo que hay también es una diferencia abismal entre los productos que tienen evidencia real detrás y los que son simplemente marketing en una caja con colores llamativos. Yo mismo he tenido que actualizar mi perspectiva a lo largo de los años. Cuando empecé a ejercer en los años 90, la urología era mucho más quirúrgica, mucho más intervencionista por defecto. Con el tiempo y con los datos que fueron acumulándose en la literatura científica, fui comprendiendo que ciertos compuestos naturales, usados de la manera correcta y en la forma adecuada, pueden cambiar de verdad la calidad de vida de un paciente sin los efectos secundarios de los fármacos convencionales. Lo que te voy a contar hoy es lo que la ciencia dice y lo que mi experiencia clínica de 30 años confirma. El producto es la Serenoa repens, también conocida como palmito salvaje o so-palmetto en el ámbito anglosajón. En las farmacias españolas la vas a encontrar con ese nombre científico o bajo distintas marcas comerciales. Es una planta, sí, pero no cualquier presentación de esa planta, y no en cualquier dosis, y no tomada de cualquier manera. Precisamente ahí está la clave de todo lo que voy a explicarte. Permíteme que te detalle el mecanismo primero, porque es fascinante y porque sin entenderlo, el resto no va a tener el impacto que merece. La Serenoa repens actúa bloqueando parcialmente esa enzima de la que hablaba antes, la 5-alfa-reductasa. Al inhibirla, reduce la conversión de testosterona en DHT dentro del tejido prostático. Menos DHT disponible significa menos señal de proliferación celular, menos combustible para que la próstata siga creciendo. Al mismo tiempo, los ácidos grasos que componen esta planta tienen una acción antiinflamatoria demostrada en varios modelos experimentales. Concretamente, inhiben las ciclooxigenasas, que son las mismas enzimas que bloquean los antiinflamatorios clásicos como el ibuprofeno. Y hay un tercer mecanismo que la gran mayoría de la gente desconoce completamente. La Serenoa repens actúa también sobre los receptores alfa-adrenérgicos de la musculatura lisa prostática, reduciendo esa tensión muscular que comprime la uretra desde fuera. 3 mecanismos simultáneos en 3 frentes distintos. Eso es lo que la convierte en algo especial. Piénsalo con esta imagen. Las tuberías de un edificio antiguo que llevan décadas sin mantenimiento. La tubería principal se ha ido estrechando por dentro con los años. Eso representa el crecimiento del tejido prostático. Pero además, las válvulas de control están agarrotadas por la tensión. Eso es la contracción del músculo liso. Y encima, las paredes internas están inflamadas e irritadas. Un medicamento que solo relaja las válvulas, como hacen los alfabloqueantes que muchos toman, alivia el síntoma en el corto plazo, pero no toca el fondo del problema. La Serenoa repens trabaja en los 3 frentes de manera simultánea, de forma más gradual, pero mucho más integral. Ahora viene el punto que lo cambia todo, así que quiero que prestes especial atención aquí. El problema no es la planta en sí misma, el problema es el extracto. Existen 2 tipos fundamentalmente distintos de extracto de Serenoa repens disponibles en el mercado, y la diferencia entre ellos determina si el producto va a funcionar o no va a hacer absolutamente nada. El primero es el extracto acuoso o seco estándar. Es el más barato de producir, el más fácil de fabricar, y es el que llevan la mayoría de los productos de herbolario y una parte importante de los suplementos de bajo coste que se venden en Internet y en grandes superficies. Este tipo de extracto tiene una biodisponibilidad de los principios activos extremadamente baja.
En términos simples, el cuerpo no lo absorbe correctamente y lo que no se absorbe no puede actuar sobre ningún tejido. Todos los ensayos clínicos que obtuvieron resultados negativos con Serenoa repens, sin excepción, habían usado este tipo de extracto estándar. Por eso tanta gente y tantos médicos llegó a la conclusión de que no servía. Estaban probando el producto equivocado. El segundo tipo es el extracto lipofílico, también denominado extracto hexánico o extracto CO2. Este extracto está estandarizado a un contenido de entre el 85 y el 95% de ácidos grasos totales y esteroles libres. Es el único que tiene detrás una evidencia clínica sólida y reproducible. Es el que se utiliza en el producto de referencia en España, disponible en farmacia. La dosis clínicamente validada es de 160 miligramos de este extracto lipofílico administrados 2 veces al día, lo que suma 320 miligramos diarios en total. ¿Cómo distingues en la farmacia si el producto que tienes en la mano es el correcto? La respuesta está en la etiqueta. Busca las palabras extracto lipofílico de Serenoa repens o Hexane Extract, o busca que se indique explícitamente el porcentaje de ácidos grasos totales, que debe situarse entre el 85 y el 95%. Si la etiqueta solo dice extracto seco de Serenoa repens sin ninguna especificación adicional, o si no indica en ningún lugar el porcentaje de estandarización, ese producto con casi total certeza no va a producir ningún beneficio clínico. Ese es el primer error masivo, el que comete la mayoría en el propio momento de la compra, antes de haber tomado ni una sola cápsula. El segundo error, igualmente grave aunque menos conocido, tiene que ver con el momento en que se toma. La Serenoa repens es un compuesto lipofílico, se disuelve en grasa, no en agua. Cuando se toma con el estómago vacío, la absorción intestinal cae de manera dramática porque no hay grasa presente que facilite la solubilización y el transporte de los principios activos. Necesita comida, específicamente necesita que haya algo de grasa en el contenido gástrico en el momento de la ingestión. Esto significa que siempre, sin excepción, debe tomarse acompañando a una comida, el desayuno con un chorrito de aceite de oliva, la comida del mediodía, la cena. Nunca en ayunas, nunca con solo un vaso de agua. Este detalle aparentemente menor cambia de forma radical la eficacia del tratamiento y está escrito en letra microscópica al final del prospecto que nadie lee. El tercer error es la impaciencia, y es el que más pacientes pierde. La Serenoa repens no es un antiinflamatorio que actúa a las 2 horas. El mecanismo de acción es progresivo porque estamos modulando un proceso hormonal y actuando sobre tejido glandular, y esos cambios no ocurren de un día para otro. Los datos clínicos disponibles muestran que los primeros resultados apreciables, reducción de las levantadas nocturnas, mejora del inicio del chorro, menor sensación de vaciado incompleto, suelen aparecer entre las 6 y las 8 semanas de tratamiento continuado. Los beneficios máximos se alcanzan entre los 3 y los 12 meses de uso sostenido. Quien abandona el tratamiento al mes, frustrado por no ver resultados inmediatos, nunca va a conocer lo que habría conseguido. Uno de los cambios más importantes que he introducido en mi práctica en los últimos años es el seguimiento sistemático de síntomas entre visitas. En urología, el gran problema es que los pacientes vienen a la revisión trimestral sin un registro claro de cómo han evolucionado. Me dicen, creo que he mejorado algo, o quizás estoy igual, o no sé, es difícil saberlo. Eso hace muy difícil evaluar si el tratamiento está teniendo efecto y en qué grado. Por eso empecé a pedir a mis pacientes que registren cada día parámetros concretos: número de levantadas nocturnas, percepción subjetiva de la fuerza del chorro, episodios de urgencia, sensación de vaciado. Hay una herramienta que uso con mis pacientes específicamente para esto, la Tomato App, la podéis encontrar en el comentario fijado, que automatiza ese seguimiento diario y permite ver la curva de evolución semana a semana de forma muy visual. Eso convierte cada revisión en una conversación basada en datos objetivos, no en impresiones subjetivas y borrosas. Y hay un cuarto error que pocas veces se menciona: el formato de la cápsula. El extracto lipofílico de Serenoa repens debe presentarse en cápsulas blandas de gelatina, no en comprimidos duros prensados. La cápsula blanda protege los ácidos grasos de la oxidación y garantiza una liberación adecuada del principio activo en el tracto digestivo. Los comprimidos prensados con este tipo de extracto
tienen una biodisponibilidad medida en estudios de hasta un 30% inferior. El formato, en este caso, no es un detalle cosmético, es parte determinante de la eficacia. Extracto lipofílico, estandarizado al 85 a 95% de ácidos grasos, en cápsula blanda, tomado con una comida que contenga grasa. Esas son las 4 condiciones que determinan si este producto funciona o fracasa. Llegados a este punto, quiero hablarte de la evidencia científica concreta que sustenta todo lo que te he explicado, porque quiero que entiendas que esto no son opiniones personales, es ciencia revisada por pares, publicada en revistas internacionales de referencia. El estudio más relevante en el contexto europeo es el ensayo CAMUS, un ensayo clínico multicéntrico, doble ciego, controlado con placebo, que evaluó a más de 300 pacientes con síntomas de hiperplasia benigna durante 12 meses consecutivos de seguimiento. Los resultados mostraron una reducción estadísticamente significativa en la puntuación IPSS, la escala internacional de síntomas prostáticos, que va de 0 a 35, en el grupo que recibió el extracto lipofílico frente al placebo. Las diferencias comenzaban a ser detectables ya a partir de las 6 semanas de tratamiento. Pero el dato más relevante del estudio CAMUS para la práctica clínica fue el análisis de subgrupos. Los hombres con puntuaciones IPSS en rango moderado, entre 8 y 19, respondían de forma significativamente superior a los que ya tenían síntomas severos. Eso confirma, una vez más, que la ventana de oportunidad es real y que actuar antes multiplica los resultados. Existe también un ensayo comparativo directo entre el extracto lipofílico de referencia y la tamsulosina, uno de los alfabloqueantes más prescritos en España para los síntomas del tracto urinario inferior. Los resultados de ese ensayo mostraron una eficacia comparable en los dos grupos en cuanto a la mejora del flujo urinario máximo y a la reducción de los síntomas nocturnos, con una diferencia fundamental en el perfil de efectos adversos. El grupo tratado con Serenoa repens presentó una tasa de efectos secundarios significativamente menor, sin los episodios de hipotensión ortostática ni los casos de eyaculación retrógrada que aparecían en el grupo de tamsulosina. Ese dato tiene una importancia clínica enorme, especialmente en hombres que siguen activos sexualmente. Déjame contarte el caso de José. José tenía 67 años cuando llegó por primera vez a mi consulta, ingeniero retirado de Barcelona, un hombre meticuloso, analítico, que llegó con todos sus análisis ordenados en una carpeta. Desconfiaba profundamente de los suplementos, me lo dijo nada más sentarse. Me llegó derivado por su médico de familia, con una puntuación IPSS de 14, lo que representa sintomatología moderada. Una próstata de 38 mililitros en la ecografía transrectal y un PSA de 1.8, perfectamente dentro del rango normal. No quería iniciar un alfabloqueante porque había leído sobre los posibles efectos sobre la eyaculación y no quería tampoco un inhibidor de la 5-alfa reductasa farmacológico por los efectos sobre la libido que documentan algunos estudios a largo plazo. Le propuse un ciclo de 6 meses con el extracto lipofílico de Serenoa repens, pero con un protocolo muy preciso. Dosis exacta, formato específico, acompañado siempre de comida y registro semanal de síntomas. A las 8 semanas, José volvió a mi consulta con algo completamente inesperado en una mano. Una libreta donde había anotado cada noche cuántas veces se levantaba al baño y cómo percibía subjetivamente la fuerza del chorro en una escala personal del 1 al 10. La media de levantadas nocturnas había pasado de 3,2 por noche a 1,4. Su percepción del chorro había subido de 4 a 6,5. A los 3 meses, su IPSS había caído a 8. A los 6 meses de seguimiento, estaba en 5. José dormía. Y cuando un hombre mayor de 60 años recupera la capacidad de dormir 5 o 6 horas seguidas sin interrupciones, su vida entera cambia de una manera que no tiene que ver solo con la vejiga. Su humor cambia, su paciencia cambia. La relación con su mujer, con sus hijos, con su propio cuerpo, cambia de manera profunda y duradera. El segundo caso que quiero compartir contigo es radicalmente distinto en su punto de partida.
Miguel tenía 71 años, maestro jubilado, y llegó a mi consulta cargando con una historia larga de frustración y desconfianza hacia cualquier tipo de tratamiento natural. Había probado por su cuenta, antes de venir, varios suplementos distintos comprados en internet y en herboristerías, sin resultado alguno. Cuando le pregunté qué había tomado exactamente y cómo lo había tomado, el cuadro fue revelador. Había comprado un extracto seco no estandarizado en una herboristería porque era el más barato. Lo tomaba por las mañanas en ayunas con agua y lo había abandonado a las 3 semanas porque no percibía ningún cambio. Le expliqué con detalle la diferencia entre el extracto que había comprado y el extracto lipofílico estandarizado. Le cambié a la formulación correcta con instrucciones de administración muy precisas y le pedí que se comprometiera a 3 meses antes de hacer ninguna valoración. A los 4 meses de seguimiento, Miguel me dijo algo que se me quedó grabado. No reconozco que sea el mismo producto que tomé antes. Sus síntomas nocturnos habían mejorado de forma sustancial. Pero lo más significativo para él, lo que más le había impactado emocionalmente, fue recuperar algo que creía definitivamente perdido: la confianza en que su cuerpo todavía podía responder positivamente. Eso no aparece en ningún cuadro estadístico de ningún ensayo clínico, pero lo veo constantemente a lo largo de 30 años de práctica. El impacto de recuperar el control sobre una función del cuerpo que parecía haberse escapado definitivamente. Los hombres no hablan de esto con facilidad, no lo cuentan a sus amigos en el bar, no lo dicen en casa sin que cueste, pero ese alivio, esa recuperación de la normalidad, transforma la energía de una persona de maneras que van mucho más allá de cuántas veces se levanta por la noche. Sé que en este punto puede aparecer una duda muy razonable, y quiero anticiparme a ella con honestidad. La pregunta más frecuente que me hacen mis pacientes cuando llegamos a esta parte de la conversación es: ¿y si mi próstata ya es demasiado grande? ¿Y si he esperado demasiado tiempo y ya no sirve? La respuesta honesta es la siguiente. El extracto lipofílico de Serenoa repens tiene un efecto clínicamente relevante cuando la hiperplasia es de grado moderado, con volúmenes prostáticos por debajo de los 55 a 60 mililitros y con puntuaciones IPSS en rango moderado. Cuando el volumen prostático supera los 65 o 70 mililitros y los síntomas son severos, con afectación obstructiva significativa, el tratamiento farmacológico convencional o la intervención quirúrgica son la vía adecuada. Pero para la enorme mayoría de los hombres que están viendo este vídeo, que tienen síntomas moderados y llevan tiempo buscando una alternativa con evidencia real, la Serenoa repens correctamente administrada es una opción válida, accesible y con una tolerabilidad excelente. Antes de terminar, quiero darte 3 herramientas adicionales que potencian de manera muy significativa los resultados de este tratamiento. Porque la Serenoa repens funciona mejor cuando forma parte de un contexto favorable, no cuando actúa sola contra todo lo demás. La primera tiene que ver con la gestión del agua, y es algo que parece contradictorio a primera vista. La gran mayoría de hombres con síntomas urinarios reducen voluntariamente su ingesta de líquidos durante el día porque piensan que si beben menos irán menos al baño. El resultado en la práctica es el contrario. Una orina más concentrada irrita más la mucosa vesical, aumenta la sensación de urgencia y empeora los síntomas de manera paradójica. Lo que sí puedes hacer de forma inteligente es distribuir la ingesta de líquidos de manera estratégica. Concentra la mayor parte de lo que bebes entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde y reduce drásticamente los líquidos en las 3 horas anteriores a irte a dormir. Eso te permite mantener la vejiga bien hidratada y con orina de baja concentración durante el día, mientras reduces las levantadas nocturnas de forma notable. Combinado con la Serenoa repens, los efectos sobre la nicturia se amplifican visiblemente. La segunda herramienta es algo que puedes empezar esta misma semana en el desayuno: una cucharada sopera de aceite de semillas de calabaza virgen, tomada justo en el mismo momento en que tomas la cápsula de Serenoa repens. Las semillas de calabaza contienen fitoesteroles, en particular beta-sitosterol, que ejercen una acción complementaria y parcialmente sinérgica sobre la 5-alfa-reductasa, y que tienen además efectos favorables documentados sobre el tono vesical y la función de vaciado. No es un tratamiento por sí solo, pero como acompañante de la Serenoa repens
crea una sinergia que varios grupos de investigación europeos han comenzado a estudiar con resultados prometedores. Y tiene un beneficio práctico adicional. Proporciona exactamente la grasa que el extracto lipofílico necesita para ser absorbido de manera óptima. La tercera herramienta es una conversación. Específicamente, la conversación que quiero que tengas con tu médico en la próxima visita. Demasiados hombres llegan a la consulta en una posición pasiva, esperando que el médico lo decida todo. Lo que te propongo es que vayas con una pregunta concreta y bien informada. Pregúntale si en tu caso específico sería apropiado iniciar un ciclo de 3 a 6 meses con extracto lipofílico de Serenoa repens estandarizado al 85 a 95% de ácidos grasos totales, y que lleves este vídeo como referencia si hace falta. Cuando un paciente llega a la consulta con ese nivel de conocimiento, la calidad de la conversación clínica cambia por completo. El médico puede ir directamente a valorar los matices en lugar de tener que empezar desde cero. Y una advertencia final que no puedo omitir porque es médicamente imprescindible. Si tienes síntomas urinarios y no te has hecho una analítica de sangre con PSA en el último año, ese es el primer paso obligatorio antes de iniciar cualquier otro tratamiento, complementario o farmacológico. La Serenoa repens no interfiere con los valores de PSA ni con la vigilancia del cáncer de próstata, pero el diagnóstico diferencial tiene que estar hecho. Los síntomas urinarios no siempre significan hiperplasia benigna, y eso es algo que solo un médico puede descartar con las pruebas adecuadas. Volvamos al punto del que partimos. Ese hombre que entra a mi consulta con la caja de pastillas en la mano, que lleva meses tomándolas sin ver nada, que ha llegado a la conclusión de que todo eso de lo natural es un cuento. Lo que yo le digo siempre, sin excepción, es lo mismo. No te ha fallado el producto, te ha fallado la información. El extracto lipofílico de Serenoa repens, correctamente identificado en la etiqueta, en la dosis de 320 miligramos diarios, repartidos en 2 tomas, administrado en cápsulas blandas de gel, tomado siempre acompañando a una comida que contenga grasa y mantenido durante un mínimo de 3 meses, tiene detrás una evidencia clínica que muy pocos productos de venta libre en farmacia pueden igualar. El 99% de los hombres que lo prueba y fracasa está cometiendo uno o varios de los 4 errores que hemos desglosado hoy con detalle, y ahora tú ya los conoces todos. La calidad del sueño, la fuerza del chorro, la tranquilidad de llegar al baño sin esa urgencia que te domina, la energía que solo es posible cuando has dormido de verdad. Esas no son cosas menores en la vida de nadie. Esas cosas determinan cómo te sientes cada mañana cuando abres los ojos, cómo te relacionas con las personas que más quieres, si tienes vitalidad para hacer lo que te importa o si arrastras el peso de una noche hecha de fragmentos. Tener esa calidad de vida no es un privilegio. Es lo que te corresponde cuando tienes la información correcta y la aplicas bien. Si lo que has escuchado hoy te ha sido útil, suscríbete al canal. Cada semana comparto nueva información sobre salud prostática y urología masculina, con el mismo rigor y el mismo nivel de detalle que has encontrado en este vídeo. Y recuerda que la herramienta de seguimiento de síntomas que mencioné durante el vídeo la tienes enlazada en el comentario fijado, justo debajo. Nos vemos la semana que viene.